suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Herramientas Reboon y estamos hoy con los tutoriales de Falcon BMS en el Teatro de Iberia o Pilafos Hércules. Y bueno, vamos a hacer una misión en general, así que vamos a empezar definiendo como... Bueno, os habéis tenido que ver los tutoriales anteriores, así que vamos a ir un poco más rápido de lo comedido. Bueno, pues vamos a empezar poniendo escuadrones de lo que queremos usar. No voy a ser muy fiel a la realidad, vamos a estar los Eurofighter ni estas cosas. Así que bueno, aquí un Eurofighter de Juan 111. Y también vamos a poner Eurofighter de la 14 que han sido desplegados ahí por lo que sea, del primer escuadrón. Por ejemplo, este es el de los Jaguars. Vale, entonces ahora ya vamos a definir cuál va a ser nuestro... Ahí van a salir todos los aviones que van principales de la misión. Y vamos a atacar, ¿qué vamos a atacar? La producción de guerra. No sé, aquí que tenemos la refinería. Bueno, vamos a atacar esta refinería de aquí, por ejemplo. Entonces, haz pacaje. Bueno, primero voy a poner la hora que yo quiero. Vamos a poner que sea más o menos horas tarde. Nos vamos a Teams, no, Victory Conditions. Y bueno, aquí ya está cambiado. Tail Limit, día 4, tal, perfecto. Hay que comprobarlo por si acaso no nos sale. Ya hablaremos de eso, Entonces, bueno, hay el paquete encima de la refinería. Haz pacaje. Quiero que despeguen. Quiero que todos despeguen a la misma hora. Van a despegar a las 18 horas. Y vamos a empezar con que los F-16... No, F-16 van a ser los SEAD. No, F-16 van a ser Strike, venga. Entonces, Strike. 4 F-16 Strike de habilidad AC. Que despegan de morón, atacan ahí. Y ahora modifico la ruta. Si no me gusta cómo está. iPhone 3. La primera ruta siempre me gusta definirla, que sea la ruta del avión principal. Y que sea la que van a atacar. Y cómo va a ser la ruta en general. Y por aquí pues se vuelve más o menos por el mismo sitio. Y ahí entran. Esta va a ser la ruta que llevemos aproximadamente. Vale, pues el siguiente va a ser pues una pareja de F-16 que va a ser misión Seed Escort. Seed Escort 2, escortan a Cowboy, perfecto. No voy a tocar la ruta ahora. Ahora me voy con unos F-18 que van a ser una escolta. Vale, le ponemos aquí y ahora nos vamos, pues como os había enseñado ya en el ATO, Segwall Package. Seleccionamos. Y bueno, pues tenemos la Strike, que tenemos su vuelo. La Seed Escort, vamos a copiar el vuelo. Y aquí veis que me falta el waypoint de IP. Vale, pues no pasa nada, podemos generar uno así fácilmente. Luego el 7 lo teníamos aquí. El 8 lo hemos dejado ahí, creo. Y este lo hemos creado acá. Y aquí el 9. Vale, si tenemos lo suyo es que todos tengamos lo mismo waypoint porque así es más fácil para todos. Ok. Se podría tener waypoint distintos, no pasa nada. Pero si tenemos los mismos waypoint va a ser más fácil coordinarnos. Esto como es la escolta también va a hacer la misma ruta. Entonces, bueno, ahora viene el momento en el que yo quiero cuadrar y alinear lo que va a suceder. Entonces juego con el reloj. Ahí van todos los aviones. Y más o menos ahora yo puedo identificar quién es quién. Porque vale, estos ya he descubierto que son la TARCAP. La TARCAP quiero que llegue pronto a la zona objetivo, así que va a despegar antes. Siempre intentar jugar con márgenes de 5 minutos de despegue para que cuando la gente entre a online no tenga muchos problemas. Entonces va a despegar 5 minutos antes la CAP y la SWIP también va a despegar 5 minutos antes. ¿Dónde está la SWIP? Aquí. Pues esto, la SWIP, lo podemos también usar aquí el Flyplan o le vamos a dar waypoint 2, doble clic y waypoint 1 y le ponemos 5 minutos antes. Si despegan los dos pronto. Luego, la Strike. La Strike que es, hemos dicho Cowboy. Pues ponemos Cowboy. Cowboy va a despegar un par de minutos más tarde. Actualizamos el reloj, ¿vale? Porque si no movemos este reloj, no se actualizan los iconitos de aquí, ¿vale? Luego. Esto ya es a vuestro libre albedrío. Los Hornets que están haciendo una escolta tienen que ir más o menos cerca. Así que vale, ahí está, 2 minutos adelantados. Y la SEAD, que la SEAD es los Falcon. Los Falcon van a salir 1 minuto antes. Y así se separan. Vale.
Bueno, un minuto van a salir 2 minutos antes, venga. Vale, pues ahora sí vemos ahora flujos ya de gente. Entonces ya podemos imaginar la misión directamente. Si la gente lleva los horarios bien, despegan, van ahí bien, llevan ese espaciado. Aquí las SEAs van cabeza. Bueno, voy a actualizar esto, la ruta, y así tengo todas las rutas iguales. Entonces, pues aquí llega la Swift que está swipeando, la Tarkaf llega un poquito pronto para estar ahí, aguantar, yo sé, si necesita ayuda a la Swift, lo que sea. Y luego, pues nada, la Swift sale, la SEAD hace su trabajo y todos vuelven. Y este último es el Strike, entiendo. Sí, es el Strike, vale. Entonces, como esta cap, vamos a aguantarla un poquito más para que sea la cap esta la que salga la última. Como ha llegado pronto, en vez de estar 20 minutos, va a estar 25 minutos para ir cuadrado. Y luego ya se va. Y sale limpiando la tarca pesa. Por ejemplo, ¿vale? Esto es una manera de... Ya tenemos la misión coordinada. Vale, ahora yo revisaría todos los waypoint 2. Waypoint 2 de Lobo tiene una velocidad de 275. Bueno, pues yo la voy a bajar al mínimo. ¿Por qué? Porque así puedo... los humanos, si todos en el waypoint 2 tienen la velocidad mínima, los humanos pueden asumir retrasos de, no, es que en el taxi me pasó esto, no sé qué, y los jones todos los aviones, ¿vale? Velocidad mínima. Ahora actualizamos el reloj, a ver cómo nos ha quedado el tema y volvemos a comprobar. Vale, despegan, llegan todos a waypoint 2 bien, siguen manteniendo la misma separación. Vale, perfecto. Podríamos complicarlo más en el waypoint 3 que nos pone aquí un patrol time. Si quisiéramos que estuviesen ahí 4 minutos hasta que hicieran el holding y después de ahí ya salieran, el push point y demás, o lo que fuera, ¿vale? O sea, esto lo podéis complicar a vuestro gusto. Pero al menos esto ya es una misión buena, coordinada. La podemos cerrar y ahora empezamos a poner a los enemigos. SAMs rojo, así que cambiamos la bandera. Usados ahí, otros usados en la costa. Actualizamos los círculos, botón derecho. En este teatro, como daba problemas, no deja enseñar los círculos, ¿no? Porque eso algunas veces pasa en los teatros. En Corea no pasa porque es el principal, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando en estos teatros nos ocurre estas cosas? Pues ponemos una prepared thread y jugamos con ella. Vale, como he puesto un SADOS, pues le pongo el SADOS ahí, entonces le pongo ahí y digo, vale, afecta hasta ahí, y me lo tengo que imaginar porque no puedo ver los círculos, pero bueno, tengo esta herramienta para jugar con ella, ¿ok? Luego en la zona del objetivo, pues para que la gente no se tire haciendo 1000 millones de pasadas, me gusta ponerles, pues algún SAM de baja cota, de estos manpad, ¿vale? Entonces, pues de esos cuales hay, pues un HQ siempre suele tener, ¿ves? 3 a 16, por ejemplo. Entonces así tienen que soltar las bombas, una pasadita y ya está. Vale, pues ahora ya hemos desarrollado la misión. Nos faltaría pues poner aire-aire. ¿Yo que me gusta en aire-aire? Pues me imagino, vale. Están despegando, los rojos ven que viene un paquete ahí enorme. Bueno, pues voy a pensar dónde están ahora los aviones rojos. Y yo que sé, aquí en Mohamed, que creo que es una base buena. Estos tienen también F-16, los marroquíes, así que les pondremos F-16 marroquí si los encuentro. ¿Qué situación tengo yo? Vale, han detectado que están despegando y que viene una masa ahí de aviones. Entonces por aquí ya tienen que estar despegando estos para decir, oye, vamos a interceptarles. Entonces quiero que les intercepten. Por aquí quiero que haya ya un enfrentamiento. Entonces, en vez de hacer una interceptación, que podría ser aquí, o añadir paquete, me gusta poner añadir paquete, pues así controlas siempre la hora de despegues o de aterrizajes, o de llegar al objetivo. Entonces aquí no quiero que despegue a esta hora, quiero que llegue al objetivo a la hora que es, a 18 y 20. Entonces, en vez de... y 20. En vez de coger a estos F-16 y decirle que sean de interceptación, la interceptación puede estar bien, pero está como limitada a ese objetivo. Me gusta siempre usar sweeps, ¿vale? Sweeps, que se van a enfrentar a todo lo que haya. Entonces, vamos a lanzar 2 aviones en tip sweep de esa base, o de la que queramos, y ahí vemos que ya está nuestro avión en zona. Bueno, como el avión está justo en un waypoint, voy a echar un minuto para atrás, y así puedo mover ese waypoint sin tocar el avión, que nunca está bien tocar a los aviones. Y la ruta la puedo simplificar, ¿vale? Quito este waypoint 3, por ejemplo, que no nos hace falta. Ese waypoint 3 también lo quito. Bueno, lo voy a quitar al 2. El 3 le dejo porque es el push. Entonces ahora este 2 vamos a hacerle que despegue para este lado.
Y bueno, como no quiero que el enfrentamiento sea en dogfight, es un enfrentamiento en VBR, pues le doy unas cuantas millas. Vale, aquí, 60 millas. 45. Y luego, pues con el siguiente waypoint, para asegurarme por si los humanos han movido la ruta, se los cambio para que cojan un poco todo, la zona. Entonces, si por lo que sea en waypoint 3 no está teniendo enfrentamiento, él va a seguir la ruta y llega a waypoint 4, que todavía no han despegado los azules. Bueno, pues cuando despeguen los azules, lo mismo están aquí, él sigue por aquí, llega a waypoint 5 y dice, hostia, aquí están los malos, y va por ellos, ¿vale? Y luego, pues siempre cruzando un poco, haciendo S por toda la ruta. Y ahora es cuando ya puedo empezar a mirar armamento. Armamento, ¿qué quiero que lleven estos los marroquíes? Pues me gusta con lo que llevan. Mucho 120, voy a quitarle, voy a ponerle pues algunos de 9Ms para que puedan hacer dogfight. Ya está, por ejemplo. Vale, también voy a mirar el armamento azul, así que me voy al acto, pincho el avión del strike, por ejemplo. Y las bombas como quiero que sean, que es lo que más me va a importar de este hombre. GBUs. Bueno, GBUs están bien, pero si quiero obligarles a que pasen por encima del objetivo o que sean más precisos, bueno, les puedo poner unos Mavericks, así pocos, y así tienen que atacar los 4. La SEAD Score le vamos a... Vale, así, bien. Bueno, pues aquí ya sabemos que llega el primer enfrentamiento. Pero también tenemos otro escuadrón que puede desplegar aviones. Entonces podemos hacer una cosa, o hacer que haga otra sweep con el otro escuadrón. Que habíamos dicho que teníamos los conformados, ¿no? Sí, en la sweep. ¿Ves aquí el relojito? Siempre que usas Add Packets, te lo pone el relojito donde lo pongas, ¿no? Si es en el despegue, en el despegue. Si es en el objetivo, relojito en el objetivo. Entonces, bueno, aquí le voy a hacer que llegue un poco más tarde al objetivo. Y que me barra toda esta zona, ¿vale? Pues pase lo que pase. Entonces ahora aquí ya llego, se han eliminado, lo que sea. Pues llega este F-16, está por ahí meneándose. Ahí ya estará teniendo un enfrentamiento con los Eurofighters, seguramente si han sobrevivido. Si no, pues llegará contra los F-16 o la escolta, por ejemplo. Y ya pues se acabaría la misión y todos irían para casa, lo que fuera. Esto lo podemos complicar si pensamos que es un escenario de guerra, pues yo puedo poner aquí una patrulla, o donde quiera, ¿vale? Aquí una patrulla, una defensive counter, por ejemplo, esta F-10, pues ahí. No me voy a molestar, simplemente le cojo ahí y, hombre, cuarto de la cap no, vamos a ponerle mínimo una hora, ¿vale? Siempre que sea con humanos, ponerle tiempo de sobra. Bueno, una hora de 10 minutos, así, le queda combustible para hacer lo que sea. Y las cap, entre cap y cap, lo suyo es que haya unas 40 millas, 50. Entonces voy a poner justo otra cap en la zona del objetivo y acá. Vale, pues ya tenemos nuestra misión planeada. Entonces ahora queremos generar algo de aleatoriedad, algo que sea aleatorio. Entonces aquí vemos que todo va a ser siempre igual. Enfrentamiento, y ahí hay 2 caps y ya está. Bueno, esta cap se me ha olvidado ponerle la hora de combate ahí. Sí, 1 hora y cuarto. Entonces, ahora yo creo que sea algo un poco más aleatorio, porque esto siempre va a ser, vale, nos llega alguien, nos hace una sweep, otro alguien, un par de aviones y listo, ¿no? Entonces, hay algo que se puede hacer. No tenemos ninguna función que te dé aleatoriedad, pero si yo agrego aquí, me da igual cuando lo agreguemos, ¿vale? Si yo agrego aquí una flight y también prefiero que sea una barca, porque sea un poco más agresiva, y la puedo poner de 4, así si se viene con todo grande. Y la pongo muy grande, la cap. Vale, luego ahí ponen por aquí, me da igual. Así. La ponemos muy grande. Y igual, 1 hora y 20, porque si no, o 1 hora. Porque si no, al final no llega a los aviones. Con lo cual, realmente yo no voy a saber nunca dónde está este avión. Y cuanto más tiempo se líen esta gente aquí, este avión pues va a estar más adelante, más atrás, va a estar haciendo esa super cap. Pues con esa super cap vamos a generar que sea aleatorio un poco el tiempo que gastemos aquí. Va a hacer que este avión esté en un sitio o en otro y nos va a generar que sea aleatorio. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido un diseño de misión bastante... Ya están las misiones. Podríamos darle más vida. Podríamos poner un AWACS por aquí. Da igual, vamos a ponerlo. A flight. Ya simplemente sería ponerle la hora que queremos. Si esta gente despega a I5, como hemos dicho, le quitamos 20 minutos. Y ahí está, 30. Ellos ahora mismo, yo sé que cuando entren en el menú, no solo pueden saber los SAMs. No van a saber si hay aviones en el aire o no. Podríamos ponerle aviones por aquí en el aire, aunque fuera en plan trampa.
¿vale? Ponerle aquí algún avión, pues le ponemos 4 F5, pues me da igual la misión, sweep, ahora mismo. Todo esto ya es pillerías que hay que hacerles a los humanos para que piensen en el briefing otras cosas. Buscamos el candado verde y ahora mismo le movemos ahí, por ejemplo. Entonces sabemos que cuando entren los humanos van a ver aquí 4 aviones. Como tienen una WAX en el aire, seguramente lo vean. Y pueden pensar estrategias contra esos aviones que están ahí tan lejos, que lo mismo es una CAP o a saber qué es, ¿vale? Entonces, bueno, son pillerías que se puede hacer. Y cositas ahí, es jugar con vuestra imaginación. Realmente ya sabemos hacer una misión, sabemos hacerlo todo. Hemos coordinado los vuelos, que es lo importante de hoy, cómo coordinar los vuelos para una misión. Si os gustaría, por ejemplo, que estamos en vez de atacar a una base, como estamos atacando a una refinería, si atacásemos a una base, ¿qué queréis? ¿Que haya aviones en la base para destruirlos? Eso es más complicado, porque si no se configura de otra manera, por defecto, son 4 minutos lo que va a estar el avión antes de despegar y después de despegar. O sea, aparece 4 minutos antes, le toca hacer taxi, lo hace, despega, cuando aterriza, aparca y está 4 minutos ahí aparcado y después desaparece. Eso se puede cambiar en el editor, se puede poner a 20 minutos, entonces es mucho más fácil, pero tendríais que andar coordinando mucho el tiempo para que cuando llegaras a One Poder Strike el avión os estuviese naciendo en esos 4 minutos, o estuviese haciendo taxi sin despegar. Ya es solo imaginación, ya sabéis todo lo que tenéis que saber, ¿vale? Para hacer una misión. Y ya estaría la misión finiquitada para volarla. No se os olvide nunca, aquí en Teams, darle a la descripción, Península Ibérica, así mismo. Guardar. Misión RRRR. Y listo para vivirla. Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Como siempre os digo, suscribiros. No hay mucho en el mundo de las misiones de Falcon BMS, como podéis ver. Pero bueno, se puede hacer 4 perrerías más, ¿vale? Así que bueno, un saludo y hasta el siguiente tutorial. Chao, chao. Sed felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.